empieza. La ficha de logística del transporte fue 95-34-67, mi compañera Lorena y quienes hablan de los Santana. Nosotros venimos a hablarles sobre la clase de incendios, cómo prevenir incendios, qué medios tenemos para prevenir los incendios y qué son incendios y conatos de incendios que son diferentes. Pues muchas veces uno confunde un conato con un incendio, entonces uno llama a las brigadas de emergencia simplemente porque la papelera de su casa se prendió y eso es un conato de incendio. Entonces, prevención de incendios. ¿Qué es fuego? Proceso físico-químico de combustión lo suficientemente intenso como para producir luz y calor y reacción química o exotérmica. Entonces todo lo que genere una chispa y que cree un fuego es un incendio. Un conato incendio y luego pasa a ser un incendio. Triángulo del fuego. Entonces, para ver fuego tenemos tres modalidades. Uno, que haya combustible, uno, que haya oxígeno y calor para llegar a una reacción. Entonces tenemos los compuestos, esto se maneja es un triángulo de combustión, en los cuales al tener estos tres compuestos, si le hace falta alguno, no va a haber un incendio. Si le hace falta combustible, no va a haber incendio. Si le hace falta oxígeno, no va a haber incendio. Si no hay chispa o calor, no va a haber incendio. Acá ya tenemos más de así ya hay una reacción. Entonces, se habla de que para que se produzca una reacción debemos tener combustible, oxígeno y calor para que se produzca una reacción. Eso se considera como el tetraedro del fuego. Tenemos varias transferencias o varias unidades por las cuales se puede transferir el calor, que puede ser por conducción, que es transferencia de calor a través de un conducto mediante contacto directo, o por convención, que es transferencia de calor mediante el desplazamiento de moléculas de fluidos, ejemplo, líquidos o gases, por radiación, que es por forma de energía desplazándose a través de los espacios de ondas, en forma de ondas, perdón. Entonces, se habla de que el oxígeno es un gas que encontramos combinado en el aire en una proporción aproximada del 21%. Otras sustancias con capacidad oxidante pueden reemplazar el oxígeno en el proceso de combustión. Ejemplo, el nitrógeno, que es para que la combustión tenga lugar se necesita una concentración de oxígeno superior al 16%. Calor. Tenemos calor a base de químicos, que son las pinturas. Esto genera, con una chispa genera calor. En la parte eléctrica, tenemos, digamos, las multitomas. Entonces eso genera una sobrecarga en las estaciones de corriente y se puede generar calor. Mecánico, pues, el que utilizamos en la casa, que son briquetes, fósforos, y nucleares, ya vienen las bombas o, digamos, químicos reactivos, como hay, digamos, tenemos los nitrógenos, que ahí son reactivos a los golpes. Tenemos glicerina, que también es muy reactiva, muy volátil, y solar, pues realmente si no nos aplicamos un bloqueador, ahí ya tenemos calor. Combustibles sólidos. Tenemos el papel, madera, textil, algodón, elementos no metálicos fácilmente oxidables, azufre, fósforo y carbón. Estos azufres son volátiles o reactivos muchas veces con agua o exceso de aire. Entonces, estos son químicos, combustibles muy reactivos.
El papel prende muy fácil, la madera prende muy fácil. Elementos metálicos, aluminio, magnesio, titanio, sodio, potasio. Sustancias sintéticas como el caucho, plástico, corchos o el asfalto. ¿Quién cree que el asfalto es un conductor de calor muy volátil? Si tú riegas combustible en un asfalto, prácticamente se deshace. Tenemos los combustibles gaseosos. Nos dan un ejemplo, tenemos un ejemplo del gas metano o el etano, gases derivados del petróleo, hidrógeno y acetileno. Combustibles líquidos, el petróleo y sus derivados, no sé, gasolina, alcoholes, acetona, productos químicos, como decía mi compañero, que ya son las pinturas, los barnices, los esmaltes, aceites minerales y orgánicos, que pues son combustibles y combinándolo con oxígeno y calor pueden provocar una reacción. Entonces, aquí tenemos las reacciones en cadena. Las reacciones en cadena, sí, es la generación de vapores y oxígeno, pero si hay chispa genera una explosión. Tenemos un ejemplo, los pegantes. Los pegantes de las empresas, como se compran en gran cantidades, tienen que mantener. Entonces, ya estaba los pegantes, los químicos que son muy reactivos, entonces eso genera vapores. Muchas veces en las empresas se compran grandes tanques de tanques o combustibles volátiles, los cuales si los dejamos hacia el lado de donde les llegue un poco de calor, así sea en la mañana o en la tarde, estas canicas empiezan a inflarse, empiezan a hacer vapores. Esto puede ocasionar una explosión, si hay una reacción en cadena, pues, es mucho más volátil, despegarse y estas cuestiones. Proceso de combustión exotérmica donde se ha perdido el control del fuego controlado. Entonces, muchas veces vemos que los carros sufren de corte y lo primero que hacen es desconectar las baterías porque es una reacción, la chispa de este combustible, porque aquí se mezcla todo. Para que haya explosión en un carro, en un carburador, entra oxígeno, chispa y una fuente de calor que son las ligeras. Entonces, cuando hay esto, lo indispensable sería cortar la energía para que no siga la grabación. Aquí ya vemos que el incendio no puede hacer nada con distinto. El CONAC, entonces ahí va lo que Ángelo les comentaba al principio, que no debemos confundir el CONAC, que puede ser un incendio en una papelera o algo que necesariamente no requiere presencia de bomberos ni nada, sino que nosotros podemos controlar con las herramientas como el extintor. ¿Qué significa la palabra conato? Conato es comienzo. Entonces es aquel Es el comienzo del incendio. Sí, señor, que por sus características puede ser combatido con medios de primeros auxilios, como extintores portátiles y mangueras pequeñas. Entonces, les repito, son incendios que nosotros podemos controlar o alarmas que nosotros podemos controlar. Un incendio declarado es aquel que por sus características como el tamaño e intensidad requiere la presencia de personal especializado, pues en este caso bomberos, no sé, la policía, para que controle el acceso o la salida de las personas que están involucradas. Entonces ya es cuando ya definitivamente no se puede hacer y ya consume por completo las unidades, no sé, las casas, un ejemplo. O por ejemplo el incendio de llantas que hubo en Bogotá hace unos meses. Entonces ya ahí requiere presencia de personal especializado.
La mayoría sabe cómo apagar un incendio. ¿Idea? Digamos, si nosotros utilizamos unos filtros, utilizamos esos únicos ya es un juego muy intenso que no se puede controlar. Lo único que lo que uno puede hacer es no hacerse de frente al viento, sino porque cuando tú vas a regar un polvo químico, lo que va a hacer el viento a favor del viento. Lo que va a hacer el polvo químico es que te va a caer en el rostro, te va a sí mismo a lastimar. Estos polvos químicos son demasiado químicos hasta corrosivos. ¿Cuánto tiempo de duración tienen esos químicos? Pues los extintores duran supuestamente un año. Supuestamente, lo real. Ellos siguen carcomiendo las piezas donde uno tiene un extintor. Ellos siguen. No, pero bueno, porque es que se encargaron de desintoxicar. Eso es preventivo. Porque si uno se da cuenta, hay unos extintores que se llaman soplaflancos. Son 5 años. Y uno cada año tiene que mandar un control de aplicación de presión. Y sí, y es que es un técnico tan fuerte que hasta esto no es medio ambiente ese tipo. Lo que escucho últimamente es que lo piensan cambiar por otro sistema que no sea tan químico. Porque la mayoría de empresas lo que hacen es llevarlo, revisarlo, lo etiquetean y lo cuentan, más no lo descargan y pues cada 6 años, cada 5 años, hay empresas que, dependiendo del estado que se encuentre, los despresurizan y los descargan. Pero para ellos es muy valioso esos químicos que vienen, porque más que todo son para las zonas eléctricas, computadores, máquinas. Porque ese químico que tienen no daña como tal el sistema electrónico de tarjetas y todo eso. Por eso sí están tan caros. Mientras que los amarillos y los otros sí son recargables cada año o cada vez se despresurizan. Por lo menos en las empresas, por políticas de calidad de seguridad, deben hacerse su cambio periódicamente en el proceso que se indique, en el tiempo que se indique. Ya también los cambian por deterioro, entonces muchas veces se caen, se suben, entonces dura ya 2 años, entonces ya cambian, tengo que cambiar la botella como tal, todo el recinto, comprar nuevo, y pues eso acarrea costos, entonces eso hay sitios específicos para es cosa de que una empresa con algún vehículo de trabajo no lo vayas a copiar a las tiendas. ¿Ustedes qué consideran que se pueden tomar como causas para que se produzcan incendios? Ejemplos, por favor. Ya, el compañero, ¿cómo es su nombre? Jorge, ¿qué responde a la pregunta? No sé, por el descuido. Puede ser un descuido, digamos, en una máquina o... Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede ser? Sí, por descuidos. El vidrio puede generar un incendio ambiental. Fallas eléctricas. Sí, por ejemplo, lo que sería ahí, un poquito más avanzado. Se puede sobrecargar la red. ¿Qué más consideran que puede ser? Si nos damos cuenta, los cables que dicen que hacen estas instalaciones llevan un calibre. Y ese calibre es de acuerdo a la corriente que maneja dentro de la casa. Digamos, dicen calibre 12, entonces creo que es lo que aguanta siempre el voltios. Entonces, si uno esa toma de 120, una multitoma que la tiene 5 tomas más para que entonces estás absorbiendo mucha más corriente. Para eso existen las diferentes. Una de las causas podría ser llamas abiertas, y ahí, no sé, una llama abierta y se produce, un ejemplo, una fuga de gas. Ahí podríamos tener.